Dios te bendiga, que tengas un bendecido día. Quería compartirte el devocional de este día y quería compartirte algo que me pasa en particular a mí, ¿no? Soy una persona que me gusta mucho mirar películas y demás, y a veces hay películas que me gustan mucho y de repente después salen varias películas que no sé si las habrán visto, que tienen como lo que llaman secuelas que o precuelas o algo así, no me acuerdo bien cómo se llama, pero que son películas que le siguen, pero que en realidad son del pasado, o sea, son anteriores. Y que cuando uno ve esas películas es como que va entendiendo ciertas cosas. Ah, mira, por esto es que pasó esto o lo otro, y como que uno queda fascinado. Algo así me pasa con la Biblia, porque el Nuevo Testamento lo conocemos, lo hemos leído, pero cuando estamos en el Antiguo Testamento comenzamos a entender cosas que pasaron en el Nuevo, que Dios te comienza a hablar y comienza a ministrar. Por ejemplo, en esta oportunidad, en el capítulo 13 de Levíticos, habla de las leyes de la lepra. Y todos conocemos las historias de los leprosos y demás. Hay una que me gusta mucho, que ahora la voy a recordar. Dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: cuando el hombre tuviera en la piel en su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote, o a uno de sus hijos los sacerdotes. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere llaga más profunda en la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote lo reconocerá y lo declarará inmundo. Después también habla que cuando hace esta declaración tenía que encerrarlo durante 7 días. Y lo primero que viene a mi mente es lo que Jesús hace con los leprosos. Estos 10 leprosos vienen a ser sanados porque sabían que Jesús podía sanarlos, sabían que en él había autoridad, había poder. Entonces se presentan delante de él clamando. Y entonces ellos querían una sanidad. Pero Jesús no los sana. ¿A dónde los manda? Los manda al sacerdote, porque estaba en la ley que el leproso debía presentarse al sacerdote. Entonces ahí el Señor también confirma su palabra, donde Él dice: yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Es decir, Él nos libera de la presión que había de la ley, pero Él la cumple. O sea, la gracia y el favor de Dios nos libera a nosotros de esa responsabilidad de cumplir a rajatabla la ley, porque es imposible. Porque la ley fue establecida para que el hombre entienda y comprenda que nadie puede vivir en los parámetros de Dios. O sea, al nivel que Dios quiere que una persona esté, nadie puede, es imposible. Por eso necesitamos la gracia. Entonces Él los manda al sacerdote. Pero acá hay dos cosas importantes. Bueno, también los manda después de presentar el sacrificio por la sanidad, ¿no? En la ofrenda. Pero cuando ellos tenían que ir al sacerdote, estaban conscientes de una cosa: que si el sacerdote los veía y los declaraba inmundos, los iba a encerrar durante 7 días. Porque cuando uno comienza a leer el capítulo, da esa enseñanza, que cada vez que el sacerdote lo veía y veía que estaba mal y que no era correcto, durante 7 días tenían que ser encerrados. Yo creo que a nadie le gusta el encierro. Pero ellos tenían fe. Ellos tenían fe porque cuando van yendo en el camino, son sanados en el camino. Pero tomaron una decisión de fe porque ellos sabían que si llegaban al sacerdote y su condición seguía igual, iban a ser encerrados nuevamente. Y ser leproso no era fácil, porque ellos tenían que gritar que eran inmundos, no podían tocar nada, no podían acercarse a nadie. Es más, lo que estaban haciendo de acercarse a Jesús podía ser condenado y podían ser apedreados, porque no podían acercarse a las personas sanas. Pero cuando se acercan a Jesús se encuentran con un Dios de misericordia, que no te rechaza, que no te señala, que no te juzga ni te critica por tu condición. Y si lo trasladamos al plano que esto representa, la lepra representa el pecado, representa lo incorrecto en nuestras vidas, y creo que todos hemos fallado, hemos pecado y hemos errado el blanco. Sin embargo, Jesús no te rechaza. Sin embargo, Jesús no te hace a un lado, no te señala, no te cuestiona. Simplemente busca la manera de traer sanidad sobre tu vida, de hacerte libre de aquello que te oprime, de aquello que te ata, de aquello que no te deja avanzar. Y automáticamente ellos en el camino son sanados. Y me gusta mucho esa historia porque dice que uno solo vuelve a dar gracias. No tenía ofrenda para presentar, no tenía nada para dar, simplemente agradece. Y dice la Biblia: y este era samaritano, ni siquiera era del pueblo de Dios, ni siquiera era de aquellos que conocían la verdad. Y solamente vuelve y da gracias. Jesús pregunta: ¿y los otros 9 dónde están? Dice que no hubo quien responda, no hubo nadie que dijera nada, solamente este hombre que estaba ahí. Y Jesús le dice: vete, tu fe te ha salvado. No le dice: tu fe te sanó, tu fe te salvó. La gratitud trae salvación. La gratitud lo cambia todo. Porque aunque él no tenía nada para dar, simplemente volvió a dar gracias. Y Jesús lo remarca eso.
Y creo que una de las cosas más importantes que tenemos que entender es que nuestra vida en Dios tiene que representar gratitud en todo lo que hacemos, a donde nos movemos y a donde estamos. Porque la gratitud siempre te va a abrir puertas y te va a bendecir en todas las áreas. ¿Por qué gratitud? Porque recibimos algo que no podíamos pagar. Nos entregaron algo que no nos merecíamos. Y si eso no es motivo de ser agradecido y de tener gratitud en nuestra vida, no sé entonces cuál sería. Pero la gratitud es algo que nos va a bendecir siempre. Y la ley se cumple. Dios estableció la ley para poder bendecirnos y poder entender que había principios que no se iban a quebrantar, que se iban a cumplir, pero que su gracia nos iba a alcanzar aún cuando no lo merecíamos y aún cuando no lo merecemos. Jesús no te señala, ni te cuestiona, ni te critica, simplemente busca la manera de ayudarte. Que Dios te bendiga mucho y no te olvides compartir